Bueno, hoy le venimos a hablar sobre la fisiopatología de los pulmones. Esta presentación la hará mi compañero Arrieta Osorio Oscar, de Armas Duarte Edgar, Fernández Rudas Cairis, Mindiola González Bori y mi persona, Camilo Rodríguez. Comencemos con las generalidades de los pulmones. Tenemos que se ubican en el tórax, dentro de la cavidad torácica, rodeado por la pleura, una membrana doble serosa que será importante en las patologías que explicaremos más adelante. Características generales: son órganos pares, esponjosos y elásticos. Se encargan del integrar biogaseoso, oxígeno, dióxido de carbono. Están compuestos por bronquios, bronquiolos, alveolos. Tenemos que en su anatomía general, el derecho tiene 3 lóbulos y el izquierdo 2 lóbulos. También los bronquios principales tienen una anatomía bastante diferente, la cual explicaremos más adelante para explicar una patología relacionada a esta. Tenemos la telactasia como patología principal, que es el colapso total del pulmón o en su parte del sí mismo. Esto es una condición debido a que no se da una oxigenación adecuada en los alveolos, así colapsando el pulmón, dependiendo de diferentes tipos de patologías que se pueden clasificar diferentes tipos de telactasia, las cuales hablaremos más adelante. Tenemos la etiología. Para explicar mejor la etiología, podemos explicar los tipos. Cuando tenemos una obstructiva que se puede obstruir por tumores, bronquios, por tumores bronquiales, tapones, un cuerpo extraño. Aquí en el cuerpo extraño intervendrá bastante la anatomía de los pulmones en adultos, en niños no tanto. Una comprensiva, donde se puede dar por un neumotórax, por un derrame pleural, que es lo más normal, por contracciones, enfermedades pulmonares y por pérdida surfactante, que es un síndrome de un síndrome recién nacido. Tenemos la telactasia obstructiva. En sí, la telactasia obstructiva por un cuerpo extraño en adultos principalmente se obstruiría el pulmón derecho debido a que su bronquio se puede decir que es una continuación. Muchos libros lo denominan como una continuación de la tráquea. En cambio, el bronquio derecho, el bronquio izquierdo es más curvo y un poco más largo. El derecho es más corto y ancho. El aire es reabsorbido y provoca un colapso así del pulmón. Entre sus signos hablaremos de algo, un signo importante en el obstructivo y en el de contracción. En la telatasia compresiva es por una presión externa que comprime e impide su expansión del pulmón como tal. Puede ser un derrame pleural o un quiste grande. Por contracción, el tejido pulmonar es retenido por fibrosis e impide su expansión, lo que, por decirlo así, la agarra, la atrae y no permite su expansión. Cuadro clínico. Tenemos una disnea, que es una dificultad para respirar, lo cual va a producir una taquiarritmia como un reflejo. La taquiarritmia, una taquinea, que es un reflejo, es una excitación de los pulmones para compensar ese aire que no se está respirando. Normalmente es una tos seca o improductiva, dependiendo del tipo de atalactasia, pero normalmente hay tos. La improductiva se basa principalmente cuando hay un taponamiento de moco. Una cianosis por oxigenación, no hay una buena oxigenación, pasa una cianosis donde normalmente no se ven como tal solo en los dedos, sino normalmente se ven en los labios, principalmente en los labios. Tenemos disminución de los ruidos respiratorios y expansión torácica del lado afectado. ¿Qué pasa aquí? Junto a la radiografía, que sería algo muy importante para definir el tipo de atelactasia, podemos, por una auscultación, si no hay un sonido como tal o el sonido se ve disminuido, sabremos que ese pulmón está colapsado, no está cumpliendo su función normal. Y un dolor torácico, que sería lo más normal. En la radiografía vemos un desplazamiento del mediastino hacia el lado colapsado. Aquí, ¿qué pasa? Que el mediastino, que cuando hay una obstrucción, por decirlo así, por un taponamiento, ese pulmón atrae al mediastino, y cuando hay por comprensión, supongamos que en un derrame pleural, el mediastino se irá hacia el lado que no está comprometido, y cuando hay una obstrucción se irá al lado que está comprometido. Morfología macroscópica.
Dependiendo del pulmón, podemos ver un pulmón normal, su color y la microscópica. Aquí tenemos dos ejemplos de un alveolo normal y un alveolo colapsado. Se ve cómo disminuye su diámetro. Lo mismo en la microscópica como tal, en una capa histológica microscópica. Se ve como normalmente estaría la morfología de un alveolo. Aquí tenemos un ejemplo de un alveolo colapsado. Normalmente tiene que ser más grande el centro, donde vemos aquí, tiene que ser más grande y se ve recubierto bastante pegada a las paredes debido al colapso, que se han comprimido más. Debe ser más grande por los espacios de aire que debe tener. Diagnóstico. Para diagnosticarlo se puede, principalmente es con una radiografía de tórax, que es lo más común y si lo más común, pero lo más efectiva como tal, es una tomografía. La gasometría no se usa, no se usa comúnmente, no se usa como tal. Principalmente es una tomografía o una radiografía de tórax. Y la broncoscopia se utiliza principalmente cuando hay un taponamiento de moco o cuando un taponamiento de moco principalmente no se utiliza, no es así una herramienta muy común para diagnosticar porque no tiene la eficiencia de una tomografía, no, así, entonces no es muy común para diagnosticar una telantasia. Sigue edema pulmonar. Bien. Bueno, ahora hablando sobre el edema pulmonar, tenemos que el edema pulmonar ocurre cuando se acumula líquido en el espacio intersticial y alveolar del pulmón. Esto es, según su causa, pues se puede clasificar en dos tipos de edema. Edema pulmonar cardiogénico, es decir, por presión hidrostática elevada, y un edema pulmonar no cardiogénico, que sería más por un aumento de la permeabilidad capilar. Bueno, ahora hablando sobre la patogenia, es decir, el mecanismo fisiopatológico, esta también se divide dependiendo qué tipo de edema sea. Tenemos aquí el edema cardiogénico y aquí básicamente lo que pasa es que el ventrículo izquierdo falla y esto lo que hace es que no puede bombear eficientemente. Esto hace que aumente la presión retrógrada en la aurícula izquierda y en venas pulmonares, por lo cual se incrementa la presión hidrostática en los capilares pulmonares. Entonces el líquido se filtra hacia el intersticio y luego hacia los alveolos. Esto pues infiere con el intercambio gaseoso. Y ahora pues en el edema pulmonar no cardiogénico, pues lo que ocurre básicamente es que hay un daño directo o mediado por citoquinas a la membrana alveolo capilar. Esto lo que hace es que aumente la permeabilidad capilar y pues las proteínas plasmáticas y líquido atraviesan la barrera. Entonces el edema resultante es rico en proteínas a diferencia del edema cardiogénico. Y pues esto pues lo que hace es que produce una hipoxemia severa. Y pues ahora hablando sobre el cuadro clínico, signos y síntomas del edema pulmonar, tenemos pues síntomas respiratorios como es disnea extensa, es decir, dificultad para respirar, tenemos tos a veces con esputo espumoso rosado, en casos graves esto vendría siendo pues con moco, sensación de asfixia, signos vitales y físicos. Tenemos pues taquicardia, hipertensión al inicio, aunque en casos muy graves se puede ver la hipotensión. Tenemos cianosis, que es la coloración azulada de los labios y dedos. Tenemos la sudoración profusa, es decir, una sudoración excesiva o mayor a la normal. Tenemos también estertores crepitantes bilaterales en campos pulmonares, que es decir, cuando se escucha, por decirlo así, como una especie de crujido en nuestros pulmones y una ingurgitación yugular, que pasa es si hay una sobrecarga de volumen. Bueno, ahora hablando de su morfología, encontramos aquí la macroscópica. Vamos a ver aquí que se van a notar opacidades bilaterales de predominio central, con un aspecto algo donoso, en el que en el edema cardiogénico adoptan un patrón clásico de alas de mariposa, respetando en la parte, en zonas periféricas. Pues también vamos a ver redistribución vascular hacia lóbulos superiores, visibles como vasos más marcados y dilatados.
acompañada de líneas B de Kerley, que indican un engrosamiento de septos por líquido intersticial. También vamos a notar un borramiento en los bordes cardíacos y diafragmáticos debido a la superposición de líquido con cardiomegalia, evidente cuando el origen es por insuficiencia cardíaca izquierda. Pasa. Ahora hablando de su morfología microscópica, aquí tenemos una muestra de un edema pulmonar agudo, en el cual vamos a encontrar alvéolos ampliamente distendidos y ocupados por material eosinófilo pálido, correspondiente al líquido edematoso. También vamos a encontrar tabiques alveolares engrosados por la congestión capilar y la acumulación de líquido en el intersticio. A su vez vamos a encontrar una presencia de espacios aéreos con contenidos homogéneos, sin estructuras celulares evidentes, y está siendo compatibles con transudado. Y esto es importante, el cual vamos a encontrar que este patrón es típico del edema pulmonar intersticial y alveolar de origen cardiogénico, en donde el líquido pasa de capilares congestivos al intersticio y luego a la luz alveolar. Pasa. Bueno, para su diagnóstico encontramos estos estudios, el cual encontraremos la oximetría y la gasometría arterial, la radiografía de tórax y por último el ecocardiograma. Bueno, ahora hablando sobre enfermedades intersticiales restrictivas del pulmón, vemos que estas enfermedades son un grupo de más de 200 trastornos, pero comparten el mismo patrón que afectan en el intersticio, ya que provocan fibrosis y rigidez pulmonar. Bueno, en su etiología tenemos que esta puede ser ocupacional o ambiental, ya que la mayoría de las veces, en el caso de ocupacional, viene siendo en las personas que trabajan en una mina o algo por el estilo, que están expuestas al polvo del carbón principalmente, y también se pueden estar expuestos al silicio y al asbesto, creando una neumoconiosis. Luego también tenemos los polvos orgánicos, que estos sí podemos estar todos afectados, donde está el moho y el polvo de los granos, es decir, el polvo que emiten los frijoles, el maíz y estos. Esto puede crear una neumonitis por hipersensibilidad. Otra forma de que se pueda producir estas patologías es por fármacos y tóxicos, ya que algunos fármacos como quimioterapéuticos, como la bleomicina y el metatroxato, pueden llegar a producirlas. La amiodarona también y la nitrofurantoamina. La radioterapia torácica también puede llegar a producir esta enfermedad. Siguiendo con la etiología, las enfermedades sistémicas autoinmunes también tienen que ver mucho con esto, ya que la artritis reumatoide, la esclerosis sistémica y el lupus eritematoso sistémico afectan bastante el tema de los pulmones, ya que por lo general las enfermedades autoinmunes son sistémicas y empiezan a atacar todos los sistemas, incluyendo el pulmonar. Bueno, las idiopáticas. Una fibrosis pulmonar idiopática, lo más frecuente en este grupo, podría ser una neumonía intersticial no específica. Como podemos ver en la imagen, esto afecta de diferente manera, ya que la pulmonar idiopática se ve como el pulmón está haciendo un sobreesfuerzo, mientras que en la intersticial no específica se ve como unos granulosos, un poco granuloso. ¿Paso? Bueno, hablando ya de la patogenia, ya como había mencionado anteriormente, el agente lesivo puede ser un polvo, un fármaco o una enfermedad autoinmune. Esto rompe la integridad de la barrera alveolo capilar. Esto aumenta la permeabilidad vascular y facilita el paso de proteínas plasmáticas. Estas células inflamatorias entran al intersticio y al espacio alveolar. La inflamación y liberación de mediadores como los macrófagos alveolares, que son activados por
L1, los TNF-alfa, que son proinflamatorios, y el TGF-beta, que son profibróticos. Estos mediadores perpetúan la inflamación y reclutan neutrófilos y linfocitos y activan los fibroblastos. La proliferación de fibroblastos y depósitos de matriz extracelular puede llegar a produce muchísimo colágeno, entonces esto empieza a afectar la matriz extracelular, engrosando el intersticio. Entonces la acumulación de colágeno engrosa la membrana del alveolo capilar, reduce su elasticidad y disminuye la compliancia pulmonar. Esto aumenta el trabajo respiratorio y limita el espacio pulmonar. La alteración del intercambio gaseoso también se ve afectada ya debido al engrosamiento de la barrera difusora, retrasa el paso de oxígeno desde los alveolos a la sangre, provocando hipoxemia. La hipoxemia estimula la vasoconstricción hipóxica en la circulación pulmonar, lo que puede evolucionar en una hipertensión pulmonar y finalmente en un fallo del ventrículo derecho. Bueno, continuando con el cuadro clínico, tenemos una disnea progresiva, es decir, el paciente poco a poco va teniendo mayor dificultades al momento de respirar, una tos seca muy persistente debido al poco aire que va pasando, una pérdida de peso y acropaquia. Bueno, continuando ahora con la morfología de las enfermedades intersticiales restrictivas de pulmón, tenemos que en la morfología macroscópica, estas enfermedades, los pulmones suelen estar reducidos de tamaño, con consistencia firme y un aspecto elástico. Esto va a ser como un pulmón en caucho y representan un grupo de enfermedades que afectan el tejido pulmonar, produciendo inflamación y cicatrización. El pulmón cambia su aspecto de esponja suave a tejido fibroso rígido. Esta transición de la inflamación a fibrosis puede ser parcial o no ocurrir dependiendo del tipo de enfermedad y del tratamiento que también se esté haciendo. De igual manera, el proceso puede ocurrir lento o rápido. Pasa por favor. Dentro de la morfología microscópica, inicialmente hay un engrosamiento de los septos alveolares por infiltrado inflamatorio, en el cual vamos a encontrar lo que son linfocitos, células plasmáticas y macrófagos. También un edema, entre otros. Conforme avanza la enfermedad, se desarrollan fibrosis intersticiales con colágeno denso, pérdida de la arquitectura alveolar y proliferación de miofiblastos en forma de fibroblásticos. Un ejemplo de este sería el que podemos ver aquí, que es la neumonía intersticial no específica, en la cual va a mostrar fibrosis e inflamaciones intersticiales con arquitectura pulmonar y relativamente preservada. El engrosamiento de los septos alveolares es uniforme a lo largo del tejido, predominando que los linfocitos y algunas células plasmáticas se dispersan en el intersticio. También se da lo que es la inflamación difusa sin focos fibroblásticos prominentes. Pasa por favor. Dentro del diagnóstico, el diagnóstico de la enfermedad se sospecha cuando hay una presencia de tos seca, dificultad respiratoria progresiva y ruidos característicos en la auscultación pulmonar. Dentro de estas vamos a encontrar lo que es la radiografía de tórax, que esta revela en los pulmones, particularmente en su parte interior, que es la causante del engrosamiento de las paredes de los alveolos. La radiografía de tórax es una herramienta fundamental de primera línea en la evolución de las enfermedades intersticiales pulmonares, ya que permite identificar alteraciones difusas del parénquima pulmonar. En ellas suelen observarse infiltrados bilaterales de predominio basal, un patrón reticular o retículo ondular, que refleja el engrosamiento del intersticio, entre muchas otras. Pasa, por favor.
También vamos a encontrar las pruebas de función pulmonar, que una prueba de función pulmonar, también llamada prueba funcional respiratoria, evalúa la capacidad de los pulmones para mover aire y transferir oxígeno a la sangre. Estas pruebas son esenciales para diagnosticar y controlar enfermedades respiratorias como lo son el asma, el EPOC y la fibrosis pulmonar, entre muchas otras. Se utilizan para medir volúmenes pulmonares, flujos de aire y disfunción de gases. Las pruebas de función pulmonar son esenciales en el diagnóstico de las enfermedades intersticiales restrictivas de pulmón, ya que permiten valorar objetivamente la capacidad respiratoria y el grado de alteración pulmonar. En estas patologías es característico que se encuentre un patrón restrictivo característico en el que podemos ver una reducción de los volúmenes pulmonares, principalmente en la capacidad vital forzada. También vamos a tener lo que es la biopsia pulmonar, que esta es un procedimiento médico en el que se extrae una muestra de tejido pulmonar para examinarla bajo un microscopio y ayudar a diagnosticar o estatificar enfermedades pulmonares como lo son el cáncer y las infecciones. Esta muestra se puede observar a través de diferentes métodos, incluyendo lo que son la biopsia broncoscopia, biopsia por función y biopsia abierta. La biopsia pulmonar, como ya sabemos, es una herramienta en la que nos va a servir para diagnosticar este tipo de enfermedades cuando los hallazgos clínicos funcionales o imaginológicos no permiten establecer un diagnóstico preciso. Paso. Muchas gracias.